Estamos en una sociedad obviamente enferma y ningún enfermo puede iniciar un tratamiento y mucho menos curarse si no tiene previamente un diagnóstico claro de la enfermedad que tiene. Este diagnóstico, en el caso médico, lo recogerá pues, de radiografías, de analíticas, de ecografías, de lo que sea. En nuestro caso, para conocer esta sociedad enferma, lo hemos de recoger de la prensa, de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación. Y os aseguro que los medios, los grandes, no los pequeños, no tienen la más mínima intención de hacernos ver cuál es la realidad. Solo pretenden dos únicas cosas: engañarnos o distraernos, y nada más. Y por tanto, lo primero que hemos de hacer es estar atentos a cuál es la realidad. Porque si no conocemos el mundo que nos envuelve, difícilmente podremos reaccionar como se merece. ¿Por qué digo esto? Bueno, creo que algunos ejemplos servirán para ilustrarlo. Y empezaré con algo que vosotros conocéis, aunque sea un poco de lejos, porque es un caso que se produjo hace 10 años. Tengo la impresión que la mayoría de vosotros habéis oído hablar del caso Prestige. No sé si os suena. Un buque que hace 10 años embarrancó frente a las costas gallegas. Este buque Prestige dejó caer el petróleo que llevaba cargado en sus depósitos y las rías gallegas quedaron llenas de porquería que yo aprendí en aquel día que se llamaba chapapote. Pues bien, una serie de voluntarios llegaron a limpiar aquel chapapote y como que la justicia es lenta pero segura, se tardaron 10 años en juzgar a los presuntos responsables del accidente. En el pasado verano se celebró este juicio. En el banquillo estaban 3 personas. El capitán del buque, que se supone que alguna responsabilidad debería tener, el segundo de a bordo, es decir, el primer maquinista, y finalmente una tercera persona, encargado desde el puerto de dar instrucciones, obviamente equivocadas. Los 3 fueron juzgados y finalmente la sentencia resultó curiosa. Fueron absueltos. Absolución. Bueno, algunos periódicos dijeron que una absolución no era la mejor solución. ¿Quién iba a indemnizar a los que habían sido pues, perjudicados por este desastre? ¿Quién pagaría indemnizaciones? ¿Quién sería a cargo de las responsabilidades? Si todos estaban absueltos, aquí nadie haría nada. Y es verdad. Es una muy mala sentencia, pero os aseguro que es una sentencia que me dejó satisfecho. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Allí no estaba el máximo responsable de la catástrofe. Estaban personajes de segunda dimensión. El capitán, el maquinista, el del puerto. Pero el número 1 no apareció nunca. ¿Quién era para mí el responsable número 1? Sencillamente, el dueño del petróleo. ¿Por qué considero que el dueño del petróleo era el responsable número 1? Bueno, en primer lugar, porque el dueño del petróleo colocó este petróleo en un buque, el Prestige, que no reunía las condiciones establecidas por la navegación marítima para hacer circular el petróleo. Yo no sé nada de navegación marítima, nada de nada. Pero he podido saber que los buques que transportan petróleo están obligados a tener lo que se llama un doble casco. Un primer casco y un segundo casco de protección por si alguna cosa se escapa. Pues bien, resulta que el buque Prestige no era un buque de doble casco, era un buque de un único casco. Situación, por lo demás, inverosímil, porque si hacéis memoria, recordaréis que el ministro de Fomento de la época se llamaba Álvarez Cascos, pero parece que esto no era lo más significativo del caso. Bien, en segundo lugar, este buque no estableció las pólizas de seguros correspondientes. El dueño era un tacaño y no quería gastar en seguros. Es como si nosotros cogemos una moto, como si cogemos un coche, no hacemos ningún seguro, tenemos un golpe y allí nadie paga. Eso es lo que pasó. Y finalmente el dueño era tan tacaño que no únicamente no hizo seguros, sino que hizo navegar este buque, lo ponían los periódicos de la época, por 22 marineros. 2 capitán y maquinista que ya he mencionado, y los otros 20, todos ellos, jovencitos, entre 18 y 22 años, con 0 experiencia de navegación, jóvenes que estaban en el paro y que fueron contratados a salario de miseria para llevar este buque. Evidentemente,
sin ninguna experiencia, a la que se produjo el accidente, no podían hacer nada. Para mí, el señor número uno del banquillo era el dueño del petróleo. ¿Y quién era el dueño del petróleo? Atención, 50.000 folios de expediente judicial. 50.000 folios. Ni una sola vez aparece el nombre del dueño del petróleo. Ha sido borrado totalmente. Pero mire por dónde. Justo cuando hace 10 años se produjo el accidente, un periódico que se edita en Francia, que le conocéis y que se llama Le Monde, se atrevió a poner el nombre del dueño del petróleo. Y dijo, ya sabemos quién es el dueño del petróleo. Se trata de una compañía suiza llamada Crown Resources. Y añadía, no hagáis ningún caso. Crown Resources es la compañía situada en Suiza que representa los intereses del verdadero dueño, que es una compañía rusa llamada Alfa Group. Y Alfa Group tiene un accionista principal que se llama Vladimir Putin. Nada más. Nadie iba a hacer molestar al señor Putin, que nos trae inversiones, que nos trae turistas, que nos trae mafias, y por tanto no se trataba de hacer enfadar al señor Putin. Por cierto, y entre paréntesis, un periódico que se edita en Madrid y que todos conocéis, que se llama El País, ponía al día siguiente de Le Monde. Reproducimos por su interés la noticia aparecida ayer en Le Monde sobre la propiedad del petróleo de Prestige. ¿Qué decía El País? Que el petróleo era de una compañía suiza, que era la tapadera de una compañía rusa que se llamaba Alfa Group. Punto final. Ni una sola mención a quién era el accionista de Alfa Group. Así informa Le Monde, así informa El País. Guardo como un tesoro las 2 fotocopias en casa. Bien, no sabemos nada de nada de nada. ¿Y por qué no sabemos nada de nada? Bueno, porque como he dicho hace un momento, los medios o bien intentan engañarnos o bien intentan distraernos. En ambos casos intentan que no sepamos nada de nada. Hace escasas semanas salió de la cárcel alguien que a lo mejor os sorprenderá. El dueño del mayor periódico de Francia, que no es Le Monde, sino Le Figaro. Estaba en la cárcel el dueño de Le Figaro. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por nada relacionado con su periódico. Sencillamente porque además de ser el dueño de Le Figaro, era el alcalde de su pueblo. Un pueblecito de las afueras de París llamado Corbeil-Essonnes. Y se demostró que hace 5 años, cuando este señor ganó las elecciones municipales que le convirtieron en alcalde, amenazó a sus rivales electorales, cosa que suele ser frecuente en unas elecciones. Pero lo que era raro es de la manera en que les amenazó. Les amenazó a todos ellos a punta de pistola. Esto se descubrió y este señor se ha pasado unos meses en la cárcel. Ahora acaba de salir de la cárcel. Pero que no esté muy tranquilo este señor, porque si se despista un poco en sus andares y pisa el país vecino que se llama Bélgica, entrará inmediatamente en la cárcel, porque tiene una condena de 9 años de cárcel en Bélgica por estafas cometidas por este señor en aquel país. Este señor, además de ser delincuente en Francia, además de ser delincuente en Bélgica, mira por dónde, es el dueño del mayor periódico de Francia. Y atención, el dueño de la mayor fábrica de armas de Francia. Una fábrica que se llama Aviones de Combate Dassault. El dueño de los aviones Dassault es este señor. Démonos cuenta un poco de la panorámica. Déjame que ponga una pequeña nota al margen. El señor Dassault tenía un padre, la gente suele tener un padre, y este padre era también dueño de los aviones Dassault. Se hizo muy rico con estos aviones. Tan rico se hizo que el hombre acabó haciendo lo que hacen algunos ricos, que se llama mecenazgo. Hizo de mecenas. Y uno de los beneficiarios de su mecenazgo fue un joven francés al cual el padre Dassault le pagó los estudios, los posgrados, las estancias de perfeccionamiento en el extranjero, los primeros trabajillos que el hombre encontró al regresar a Francia. Y después de haberle ayudado debidamente, le dijo, bueno, ahora ya te dejo vía libre, es el momento en que puedes espabilarte, gánate bien la vida, procura ocupar puestos de responsabilidad, a ver si después puedes compensarme y devolverme alguno de los favores prestados. Estoy convencido que este jovencillo le ha devuelto más de 1, más de 2 y más de 10 favores prestados, porque este jovencillo hoy en día no es un jovencillo, es un anciano jubilado que se llama Jacques Chirac y que ha sido durante 7 años presidente de Francia. Así están las cosas. Estos son los dueños de los medios. Estos manipulan toda la información, absolutamente toda.
No sigamos con los dueños, porque hay otros temas económicos que tratar, pero déjame decir una sola cosa. Además de los dueños que manipulan por todas las influencias políticas que tienen, otros que influyen son los anunciantes. Los anunciantes también tienen algo que decir en el momento en que los periódicos, las radios o las televisiones informan. Hace un tiempo, esto que estoy explicando lo viví en carne propia. Me encontraba de viaje en Buenos Aires y un periódico de la ciudad llamado Página 12, que en aquel tiempo tenía fama de ser el más progresista, ya me di cuenta que no, me invitó. Y un periodista me llamó diciendo, bueno, vente por aquí, te haremos una pequeña entrevista aprovechando que estás de paso. Cuando a la mañana siguiente me dirigí a la sede del periódico para la entrevista, me llamó el periodista y me dijo, no hace falta que vengas, la entrevista ha quedado anulada. ¿Por qué ha quedado anulada? ¿Ah? Órdenes del director. Muy bien. ¿Y por qué el director ha anulado la entrevista? Me ha dicho textualmente, no entrevistes a este señor suele hablar mal de Repsol y Repsol nos pone un anuncio cada semana. Esta es la libertad de expresión. Pero no hace falta ir tan lejos. Seguramente todos habéis oído hablar de este tema llamado el tema de las participaciones preferentes, que dejó enganchado a muchos inversores que no recuperaban el dinero. Una de las mayores patrocinadoras de participaciones preferentes es una entidad, la mayor entidad financiera de Cataluña, llamada La Caixa. Bueno, la gente que hizo se manifestó frente a La Caixa para recuperar su dinero. No se manifestó, no. Estuvo una semana entera, 200 o 300 personas sentadas frente a la puerta de la sede central de La Caixa, un edificio negro enorme, a ver si les devolvían el dinero. Me acerqué un rato por allí porque me gustan estas cosas y pregunté a estos chicos y chicas y señoras y señores, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues mire, estamos aquí y llevan mucho tiempo. Sí, llevamos ya una semana. Pues yo no he sabido nada. Dice, no, claro, nunca lo sabrá. Porque La Caixa informó al máximo medio de comunicación de Cataluña, que se llama TV3, es decir, la televisión catalana, que si ofrecía una sola imagen de los acampados frente a La Caixa, se habrían terminado los anuncios de La Caixa en TV3. Así funciona la información. No sabemos nada. O bien la publicidad, o bien los propietarios de los medios están por encima de todo. Pero después lo segundo, y con esto acabo esta introducción, no solamente no quieren que sepamos nada, sino que además pretenden que no pensemos nada de nada. Pretenden solo distraernos. Distraernos. Y os aseguro que distraernos lo saben hacer perfectamente. Perfectamente. Los martes, Copa de Europa. Los miércoles, Copa del Rey. Los jueves, Copa de la UEFA. Los viernes, mira por dónde, no hay nada. Los sábados, partido adelantado del domingo. Los domingos, la Liga. Los lunes, no hay nada. Y el martes, vuelta a empezar. Esto era grave, porque significaba que quedaban 2 días a la semana, que eran el viernes y el lunes, sin fútbol. Al no tener fútbol, igual nos quedamos en casa, leíamos algún libro o hacíamos alguna cosa poco pertinente. Dijeron entonces, esto no puede ser. Y hablaron con la Liga de Fútbol Profesional para establecer que adelantarían un partido, creo que es de segunda división, para el viernes y retrasarían uno, que creo que es de primera división, para el lunes. Y así tendríamos fútbol los 7 días de la semana para llegar, y ruego que nadie se me enfade, a la imbecilización total de la población. Pero esto que estoy diciendo tiene un peligro, todos lo conocemos, y este peligro se llama mes de mayo. Mira por dónde, el mes de mayo se termina la Liga, se termina la Copa, se termina la Copa de Europa, y ahora ¿qué hacemos de la gente hasta septiembre? Dios santo, igual leen una docena de libros, no puede ser. ¿Ya no los podemos imbecilizar? No, pues nada, les vamos a idiotizar. Y os aseguro que encontraron un sistema de idiotización que linda a la perfección y que se llama Telecinco. A partir de ahí nos tienen a todos absolutamente cogidos. Esto es lo primero que quería decir a título de introducción. Primero, si queremos cambiar no solamente la sociedad, sino el mundo en general, hemos de intentar saber lo que sucede. Por favor, cuando yo era joven, en el mayo francés del 68 decían, cierra el televisor y abra la ventana. Hoy en día, la primera parte sigue siendo válida. Cierra el televisor. Abrir la ventana hoy en día puede ser, abre la página web, abre el YouTube, abre un blog, infórmate debidamente. Pero las principales cadenas, los principales medios, cerrémoslo, que más bien nos engañarán siempre.
Esta es la primera cosa que quería decir. ¿Y la segunda cuál es? Bueno, que hemos de entrar ya en la transformación económica y creo que hoy en día, tal como están las cosas, la primera y más importante transformación económica, por descontado, no la única, pero sí, hoy por hoy la más importante, es la transformación de esta economía que se ha financiarizado absolutamente. La economía financiera, que domina completamente a la economía en general. Estáis en una escuela de empresariales y sabéis que los flujos financieros especulativos son enormes. No sé si las cifras son ciertas o no, pero el movimiento de flujos financieros especulativos en el mundo puede llegar a ser 50 veces mayor que el movimiento de flujos que corresponden al pago de bienes y servicios. Es una economía financiera completamente estruendosa. ¿Por qué ha crecido tanto? Bueno, debido a algo que todos conocemos y que se llama especulación. Ha sido, y todavía es, y todavía será más, una economía especulativa. En una primera parte de la especulación quizá hemos retrocedido un poco, y por suerte aquí en Euskadi la habíais sufrido menos que en otros sitios. Se llamaba especulación inmobiliaria. ¿La ha habido? Sí, pero seguramente menos que en otros lugares. Hace 7 o 8 años la gente especulaba enormemente en pisos. ¿Compraba pisos? Sí. ¿Los necesitaba? No. Mucha gente ya tenía su propio piso, pero compraba el piso porque sabía que vendiéndolo al cabo de medio año, de un año, podía ganar un 20, un 30, un 35% sobre el precio del valor adquirido. Esto generaba una demanda artificial, se iban construyendo pisos, se iban vendiendo, no porque hubiera necesidad de pisos, sino sencillamente porque la gente los compraba para vendérselos. Pero evidentemente un mercado de este tipo tenía que quedar saturado y así lo quedó. Llegó un momento en que los pisos no se vendieron. Por un lado, no se pudieron pagar, con lo cual ha venido una parte de la crisis bancaria de la que hablaremos luego, pero otra parte era sencillamente pisos que quedaban vacíos. No sé la cantidad exacta, pero por descontado casi 1,5 millones o 2 millones de pisos han quedado vacíos en España. Pero mientras estos pisos quedaban vacíos, también se han producido algo que todos conocéis a fondo y que se llaman los desahucios. Mucha gente que no podía pagarlos eran desahuciados. Los compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca hablan de 1 millón de personas que se han quedado sin hogar. ¿Qué sería lo razonable? Hombre, lo razonable sería coger de estos pisos vacíos el millón correspondiente y ponerlos al servicio de los que no tienen piso. Pero esto algo se niega absolutamente. Se llama la banca. No quiere que los pisos se entreguen porque opinan que se van a desvalorizar y que después difícilmente serán rentables. Muy bien. Pisos vacíos por un lado, gente que no tiene piso por otro. ¿Qué hace la gente que no tiene piso? Ya lo sabéis bien. Si tiene una segunda residencia, se va a la segunda residencia. Si no tiene segunda residencia, pues busca algún familiar que le acoja. Si no tiene familiar que le acoja, pues a veces se va al camping. Si no, hace lo que vi el otro día en una calle céntrica de Barcelona llamada Avenida Meridiana, una familia que vivía en el coche, los fogoncitos en los sillones de detrás y la ropa extendida en las sillas de atrás, o de delante, es igual. Exacto. Y el que no tiene coche, y el que no tiene segunda residencia, el que no tiene familia, y el que no quiere ocupar, que es absolutamente legítimo, ¿qué hace? Pues se va a dormir al cajero automático. Como dice un compañero mío, hoy por hoy el cajero automático es la mejor obra social de las cajas. Allí es donde se van a refugiar todos aquellos que no encuentran piso en las noches de invierno. Esta ha sido la especulación inmobiliaria que hemos tenido hasta ahora. Pero en paralelo se ha producido también, y a eso tendríamos que andar a fondo, la especulación mobiliaria. Es decir, con acciones, con obligaciones, con divisas, con productos del mercado de futuro, etc. Se ha especulado al máximo. Porque hoy en día, en el fondo, especular es bastante sencillo. Hay un instrumento básico que se llama Internet. Tú te pones frente a la pantallita de Internet a las 8 de la mañana, conectas con la bolsa de Tokio, miras cómo están cotizando en aquel momento las acciones y si ves que hay alguna acción que cotiza relativamente a buen precio, si eres experto en el tema, ya sabes cuándo cotiza a buen precio, le mandas a tu corresponsal en Tokio, eso sí, hay que tener un corresponsal en Tokio, le mandas una orden y le dices, oye, por favor, cómprame tantas acciones de esta empresa que veo que están cotizando baratitas. Muy bien, haces la compra, te vas a dar una vueltecita,
A las 8 de la tarde vuelves a aparecer por tu casa, te vuelves a colocar frente al ordenador, ya no puedes entrar en la bolsa de Tokio, porque por una razón horaria están durmiendo, pero puedes entrar en la bolsa de Nueva York, que también todavía está abierta. Y entonces ves que en la bolsa de Nueva York, aquellas acciones que has comprado por 1.000 por la mañana, ahora cotizan ni que sea a 1.003 por la tarde. Y le mandas entonces una nota a tu corresponsal de Nueva York y le dices, por favor, véndete por 1.003 ahora, por la noche, aquello que he comprado por 1.000 esta mañana en Tokio. Ya puedes irte a dormir tranquilo, ya has ganado tu jornada. La gente dirá, has ganado poca jornada, si compras por 1.000 y vendes por 1.003, esto es una miseria. Claro, si compras y vendes una acción, esto es una miseria. Si compras y vendes 50.000, ya no es tanta miseria. La gente puede comprar y puede vender tanto como quiera, con toda libertad. Nadie absolutamente se opone a ello. Hubo un caso que se hizo famoso hace 20 años, y es bueno explicarle en una escuela de empresariales, que protagonizó el que seguramente ha sido durante muchos años el mayor especulador del mundo. Un personaje, seguramente le conocéis, nacido en Hungría, pero afincado en Nueva York, llamado Soros, George Soros. Este señor es el mayor especulador del mundo, eso sí, a título individual, porque el mayor especulador del mundo a título colectivo no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre fondo y de apellido de pensiones. Pues bien, el señor Soros es el primer especulador del mundo. Y en los años 90, concretamente 1992, llevó a cabo una operación especulativa de la cual todavía hoy hablan los manuales de economía. ¿Qué hizo en el año 92 el señor Soros? Bueno, un día que él creyó que era oportuno, dio una orden a sus agentes repartidos por todo el mundo y les dijo, mañana acudid a las distintas bolsas del mundo y adquirid todas las libras esterlinas que se hallen a la venta. Cada día en el mundo hay libras esterlinas a la venta. Cada día hay un señor británico que ha de ir a pasar sus vacaciones a Mallorca y se vende sus libras para tener los euros que le hagan falta. Al segundo día, ¿qué dice Soros? Lo mismo. Adquirid todas las libras que estén a la venta. Al tercer día, ¿qué hace el señor Soros? Lo mismo. Adquirid todas las libras que se encuentren en los mercados y que estén a la venta. Y el cuarto día, igual. Y el quinto, exacto. El sexto, lo mismo. El séptimo, no, porque era domingo. El octavo, sí. El noveno, igual. El décimo, lo mismo. Al cabo de 10 días, este señor había acumulado una enorme cantidad de libras esterlinas. Alguien dirá, ¿debe ser muy rico este señor? Sí, lo es. Pero estas libras no las compró con su dinero, pidió un crédito. Cuando ya tuvo estas libras, el señor se calmó un par o 3 días. Y al cabo de estos 2 o 3 días, reaccionó en sentido contrario. Y dijo a sus agentes, acudid mañana a la bolsa, intentar vender de golpe todas aquellas libras que hemos comprado en los 10 días anteriores. El día que él se presenta en el mercado bursátil con libras acumuladas de 10 días, no hay la demanda correspondiente. La demanda de libras más o menos oscila por igual todos los días del año. Pero él se presenta con libras acumuladas de 10 días. ¿Qué se produce? Algo elemental en la vida económica, sobre oferta de libras frente a la demanda. ¿Y cuál es el resultado? Lo conocéis todos. Baja la cotización de la libra. Aquellos que son propietarios de libras se dan cuenta que la libra baja, cogen miedo y dicen vamos a vender nuestras libras porque parece que están bajando. ¿Qué hacen? Venden sus libras y aumentan todavía la oferta de libras, de manera que la libra sigue bajando todavía más. Aquellos que han tenido paciencia y dicen, bueno, no, esto seguramente al cabo de 3 o 4 días reaccionará en sentido contrario, se dan cuenta que no reacciona en sentido contrario. Y entonces también cogen miedo, también venden sus libras y así sucesivamente durante 12 días. Al cabo de 12 días, en los mercados bursátiles la libra había perdido un 15% frente a su valor inicial. Para una moneda, el 15% es enorme. Pensad que estamos en 1992, que en aquel momento todavía no existía el euro. Paréntesis, espero que dentro de poco tampoco. Cierro paréntesis. ¿Qué pasa? Que entonces no existía el euro, pero sí que existía el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo establecía un sistema de solidaridad entre las distintas monedas europeas, por las cuales, si había una que tendía a la baja,
Las otras habían de acudir inmediatamente en su salvamento. Es decir, que en el caso que ahora nos ocupa, si la libra baja, pues Alemania tenía que vender marcos y comprar libras, Francia tenía que vender francos franceses y comprar libras, España tenía que vender pesetas y comprar libras. Según el sistema monetario europeo, todos los países deberían ser solidarios entre ellos, de manera que ni una sola moneda subiera o bajara más de un 2,25% frente a su cotización inicial. Pues daros cuenta de algo. Año 1922, un solo señor, Soros, comprando y vendiendo, rompe todos los esquemas del sistema monetario europeo y hace que la libra baje en un 15%. Esto hubiera obligado una reacción. Una economía que era un desastre, no funcionaba como era debido. Las previsiones del sistema monetario se habían roto. Nadie, absolutamente nadie, actuó. Dejaron que las monedas se movieran de esa manera, de esa facilidad, y nadie pudo actuar. Bien, alguien sí que hizo una propuesta, sin embargo. Un señor del cual seguramente habréis de hablar alguna vez. Un norteamericano, premio Nobel de Economía, llamado Tobin, James Tobin. ¿Y qué hizo Tobin? En una conversación, obviamente imaginaria, con el señor Soros, le dijo: mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted está haciendo es bueno o es malo. No, perdonad, me he olvidado una parte de la explicación. Eso el señor Tobin aparece luego. No, porque es que es algo que si no lo explico previamente no tendrá buen resultado. El señor Soros tuvo estas libras, las libras bajaron. Cuando las libras habían bajado un 15%, Soros hizo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y el señor Soros compró muchísimas libras a una cotización 15% por debajo de lo habitual. Y a partir de aquel momento, el señor Soros se puso a descansar. Como que se puso a descansar y ya no me molestaba más a la libra esterlina, paulatinamente la libra esterlina se fue recuperando. ¿Por qué se recuperó la libra esterlina? Porque objetivamente no había ninguna razón por la que tuviera que bajar. A veces, lo sabéis bien los que estudiáis economía, hay razones para las que una moneda debe subir o debe bajar. La más importante de ellas depende de los diferenciales de inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, aquel país que tiene una fuerte inflación ve cómo su moneda se va deteriorando respecto a la moneda del país que no tiene inflación. Pero no era la inflación el problema de Gran Bretaña. Gran Bretaña en aquel momento tenía perfectamente controlada su inflación. Si su moneda bajaba, era sencillamente porque el señor Soros la molestaba. A la que el señor Soros deja de molestar, la moneda se va recuperando paulatinamente. Y llega un momento en que recupera el valor inicial. Cuando la moneda ha recuperado el valor inicial, el señor Soros hace su última reflexión y dice: hemos comprado todas estas libras baratitas, parece que ahora van caras porque se han recuperado, las vamos a vender. Pero no las vamos a vender de golpe, porque si las vendemos de golpe volveremos a presionar con una gran oferta. Las vamos a vender en pequeñas dosis que pueden ser absorbidas por el mercado. El señor Soros da a sus agentes órdenes y a vender las libras, pero siempre en muy pequeñas cantidades, que las podáis vender 15% mayores, más caras, de cómo las habéis comprado. El señor Soros tiene mucha paciencia y tardará 6 meses. Al cabo de 6 meses se habrá vendido todas las libras que había comprado, eso sí, 15% más caras de cómo las había adquirido. Resultado, en esta operación, 6 meses de duración, el señor Soros ganó $1.000 millones. No os he de negar que el señor Soros quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un libro. Escribir un libro sobre la operación que había llevado a cabo. Y en este libro, muy interesante, decía: mirad, este tipo de operaciones a las que me dedico son completamente inmorales y deberían estar prohibidas por la ley. Pero como no hay nadie que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadita más. De esto hace 23 años y la temporadita continúa. Nadie ha querido intervenir, excepto este señor, que antes había hecho parecer cuando no debía, que se llama Tobin, que sí que en su momento reaccionó. ¿Qué dijo el señor Tobin? Bueno, pues en una conversación absolutamente imaginaria con el señor Soros, el señor Tobin le dijo: mire, señor Soros, yo no sé si lo que usted hace es inmoral o no es inmoral. Tampoco sé
si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé, debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre o usted vende, deberá pagar una tasa que facilitará las cosas. Una tasa que el señor Tobin fijó en un 1 por 1000. Cuando compras o cuando vendes, has de pagar un 1 por 1000. Si lo haces especulativamente. Y para el señor Tobin, ser especulador era vender antes de que hubieran transcurrido 72 horas desde la compra. Si tú comprabas y revendías cuando no habían transcurrido 2 días, eras un especulador. Si revendías al cuarto, también lo eras, pero no te lo decían. Más o menos esta era la situación. Tobin dice, por favor, grabad con 1 por 1000 esto. Tobin calculó que grabando la especulación mundial a un 1 por 1000, se obtendrían 2 resultados. Primero, la especulación quedaría reducida a la mitad, porque se calcula que la otra mitad se mueven unos márgenes tan pequeños que a la que le clavas un 1 por 1000 a la compra y un 1 por 1000 a la venta, deja de ser interesante. La mitad de la especulación desaparecería. Pero la otra mitad no, la otra mitad continuaría porque se mueve en unos parámetros en que le queda margen suficiente. ¿Qué haría entonces? Continuaría, pero pagaría. ¿Qué se obtendría con este pago? Según calculó Tobin, en aquel momento, no ahora, se obtendrían por parte de los distintos gobiernos del mundo 200.000 millones de dólares al año. 200.000 millones de dólares significa, según Naciones Unidas, 4 veces más de lo que se necesita anualmente para eliminar el hambre en el mundo. La propuesta de Tobin no era nada mala. Apliquemos 1 por 1000 sobre la especulación, reduzcamos esta especulación a la mitad y con la otra mitad que persiste conseguimos 4 veces más de lo que se necesita para erradicar el hambre en el mundo. En honor de este señor, a esto se pasó a llamar tasa Tobin. La tasa Tobin ha sido votada por el Parlamento francés, por el Parlamento belga, por el Parlamento de Canadá. Los 3 parlamentos han votado que no. La presión de los especuladores encima de los diputados para que votaran que no. Pero mira por dónde. Hace 4 años el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin. ¿Por qué el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin? Porque no tiene facultades para aplicarla, lo cual está... A esto se llama quedar bien sin pagar. Perfecto. Sin embargo, hace un cierto tiempo, el que entonces era primer ministro de la Gran Bretaña, no el actual señor Cameron, sino su antecesor, Gordon Brown, para los que lo recuerden, dio un discurso. Y Gordon Brown dijo, hay que frenar la especulación financiera. Hace 20 años en Gran Bretaña sufrimos el desastre de la especulación. Vamos a ver si emprendemos algo. Y lo que yo haré, dijo Gordon Brown, es inmediatamente poner en manos de mis técnicos y posteriormente en manos de mis diputados la aprobación de una tasa Tobin para la Gran Bretaña. Tan pronto el señor Gordon Brown hizo este discurso, salían los periódicos el mismo día salía volando de Washington a Londres el ministro de Economía del señor Barack Obama, un tal Timothy Geithner, con una sola instrucción: impedir que el señor Gordon Brown pusiera en marcha la tasa Tobin. ¿Por qué? ¿Qué decía este señor Timothy Geithner? Que esto sería perjudicial para la economía norteamericana. No es verdad. Esto sería perjudicial para los especuladores norteamericanos, que no son exactamente lo mismo que la economía norteamericana. ¿Cuál era la pega? Que el señor Timothy Geithner, hasta que fue nombrado ministro de Economía por Barack Obama, era especulador bursátil. Especulador bursátil que además trabajaba al servicio de una empresa bancaria muy conocida por su especulación llamada Goldman Sachs. Pero aquí no se acaba la historia. También tuve ocasión de leer en este periódico que antes he mencionado, Le Monde, la historia de los 7 últimos ministros de Economía, allí no les llaman ministros de Economía, sino secretarios del Tesoro, que habían tenido a sus órdenes los 7 últimos presidentes de Estados Unidos durante los últimos 42 años. En 5 casos, el propio ministro. En 2 casos, el viceministro, el subsecretario, el segundo de a bordo. En los 7 casos, estos señores, antes de ser ministros del gobierno de los Estados Unidos, todos ellos eran especuladores financieros. Y todos ellos al servicio de una misma banca llamada Goldman Sachs. Pero cuidado, salgamos de Estados Unidos
Y pasemos a otro país, en estos momentos muy famoso, llamado Grecia. Había un personaje, en aquel tiempo, hace 4 años, primer ministro, que se llamaba Papandreou. Papandreou dijo en un discurso: la deuda de Grecia es insostenible. Vamos a hacer algo. Preguntarle a la población griega si la quiere pagar o no la quiere pagar. Al fin y al cabo, dijo Papandreou, Grecia es la cuna de la democracia, pongámosla en práctica. Hará un referéndum entre los griegos a ver si quieren o no quieren pagar la deuda. Al día siguiente de este discurso, misteriosamente y sin mediar ninguna elección de por medio, el señor Papandreou era destituido de su cargo de primer ministro. Los periódicos apuntaron que había 2 dedos que habían señalado al señor Papandreou para que fuera destituido. Un dedo estaba situado en París y se llamaba Sarkozy, el otro dedo estaba situado en Berlín y se llamaba Merkel. Estos 2 señores destituyeron a Papandreou. ¿Y a quién nombraron en su lugar? A un primer ministro. Todavía no estamos en el momento actual, estamos hace 3 años. Nombraron a un primer ministro que se llamaba Lucas Papadimos. ¿De dónde habían sacado al señor Lucas Papadimos? Mira, ¿por dónde? Era el director en Grecia de la banca Goldman Sachs. Pero mira, ¿por dónde? En Italia pasó algo parecido. En Italia gobernaba un primer ministro, más bien de carácter folclórico, llamado Silvio Berlusconi, y un día no sé... Madre de Dios. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Esto sí que es folclórico. Bueno, aquí llueve mucho, estamos acostumbrados. Sí, muchas gracias. Bueno, perdone, ha sido unas ínfulas berlusconianas ahí. Ya está. No pasa nada. Pues bien, había un primer ministro llamado Berlusconi y de golpe de la mañana nos enteramos que dejaba de ser primer ministro. Bueno, ¿qué había pasado? Que nombraron un sucesor suyo. ¿Quién era este señor que le sucedió? Un tal Mario Monti. ¿Qué había hecho Mario Monti antes de ser primer ministro de Italia? Durante 8 años, directivo de la banca Goldman Sachs. Cuidado, os habréis dado cuenta de otra cosa. En los últimos meses se os han renovado a vosotros y a mí los billetes de 10 y de 5 euros. Aparece en la firma, que antes no aparecía, del gobernador del Banco Central Europeo. ¿Quién es el gobernador del Banco Central Europeo? Un señor que, si leéis bien la firma, pone Mario Draghi. ¿Qué hacía Mario Draghi antes de ser el gobernador del Banco Central Europeo? Gobernador del Banco de Italia y antes director general de Goldman Sachs. Mirad, que quede claro, y especialmente que quede claro en una facultad de empresariales. Yo no sé a nivel local, no sé a nivel foral, no sé a nivel autonómico qué es lo que sucede, pero algo os puedo asegurar, a nivel internacional y desde el punto de vista del mundo financiero, estamos gobernados por delincuentes y ni más ni menos que por perfectos delincuentes. Que os quede para siempre en la cabeza esto. Las finanzas mundiales están gobernadas por delincuentes. Eso es lo primero que hay que cambiar, mediante la tasa Tobin, mediante regulaciones bursátiles. Yo os lo digo de verdad, prohibiría el 95% de las operaciones de bolsa que hay en el mundo. Son estrictamente especulativas. Casi todo el mercado de futuros lo iba a prohibir. No aportan nada a la riqueza humana, no cubren ninguna necesidad, solo hacen que unos pocos acumulen dinero. Ayer, supongo en los periódicos vascos también, yo pude leer en los periódicos de Barcelona la lista de la revista Forbes en la que publica cuáles son las primeras fortunas del mundo. Estos no son los más ricos del mundo, estos son los mayores delincuentes del planeta. Y se terminó. Tú no puedes tener fortunas de 50 y 60 mil. La fortuna del señor Bill Gates serviría para erradicar el hambre en el mundo de una sola vez. El señor Bill Gates, para limpiarse la conciencia, después crea fundaciones, filiales y cosas por el estilo. Hay que cambiar radicalmente este mundo financiero. Hay que cambiarlo radicalmente. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, pues primero aplicar por descontado, como he dicho antes, la tasa Tobin, pero también una cosa que es muy importante para nosotros, lo que diré supongo que tampoco puede gustar a mucha gente, pero hay que dejar al margen completamente los fondos de pensiones. Por favor, los mayores ya es un hecho consumado, los jóvenes no creéis nunca un fondo de pensiones. Os convertís en cómplices de la especulación, en cómplices de la pobreza.
Los fondos de pensiones son los mayores especuladores del mundo. Lo he dicho antes de pasada, no el señor Soros. Y cuando nosotros, ahora no, porque ya no hay tanto trabajo fijo, pero cuando en su tiempo la gente tenía un trabajo fijo, a los 25 años se constituía un fondo de pensiones, que no podía abrir hasta los 65, porque la ley se lo prohibía. Y desde los 25 a los 65 años, este señor cada mes colocaba 50, 100 euros en su fondo de pensiones hasta la jubilación. Nunca jamás le decían nada de lo que haría a su fondo. Y mientras él iba con pancartas por la calle diciendo que no quería nucleares y que no quería guerras y que no quería ¿qué pasaba? Que su fondo de pensiones, invirtiendo en guerras, invirtiendo en nucleares, invirtiendo. No puede ser. Si queremos cambiar la economía, la hemos de cambiar de raíz, no a los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones han de ser pagados íntegramente por el erario público. Y me preguntaréis, ¿y es posible que sean pagados los fondos de pensiones por el erario público? Claro que es posible, sobradamente. Mirad, el Ministerio de Hacienda en Madrid elabora cada año un informe sobre el fraude fiscal en España. Oye, digo mal, no el Ministerio de Hacienda, que también lo debe hacer. Ahora me refería al Sindicato de Inspectores de Hacienda. Cada año elabora un informe. ¿Qué dice el último año? Que el fraude fiscal en España supone 93.000 millones de euros al año. ¿Cuánto suponen en España las pensiones? Suponen las 5 pensiones que existen: pensiones de jubilación, pensiones de larga enfermedad, pensiones de viudedad, pensiones de orfandad y pensiones no contributivas. Estas 5 pensiones suponen al erario público español 115.000 millones de euros al año. Oiga, si rescatáramos los 93.000 de fraude fiscal y los adjudicáramos a las pensiones podrían subir automáticamente en un 80%. No hay ni un solo fondo de pensiones que sea capaz de mejorar tu pensión en un 80%. Hay que rescatar el fraude fiscal. ¿Y para esto qué hay que hacer? Bueno, pues saber cuáles son los responsables del fraude fiscal. ¿Y quiénes son? También nos lo dice el informe de Hacienda. ¿Quiénes son los responsables del fraude fiscal? 4 grupos de personas. Gracias. Responsables del fraude fiscal. Primero, mal me sabe decirlo, nosotros, los ciudadanos de a pie. Un poquitín de fraude fiscal cometemos todos. El día, yo qué sé, que damos una clase particular y no declaramos, el día que viene el fontanero y no aparece IVA en la factura, el día que hacemos una chapucilla y no hay recibo por ningún sitio, etcétera, etcétera, estamos cometiendo, ni que sea ligeramente, fraude fiscal. Admitámoslo, entonemos un mea culpa. Muy bien, pero esto supone el 25% del fraude fiscal en España. Yo diría relativamente comprensible, aunque no siempre aprobable, en función de la crisis actual. ¿De acuerdo? Pero ¿quién comete el otro 75% del fraude fiscal en España? Según el gremio de inspectores, 3 grupos de personas: grandes bancos, grandes empresas, grandes fortunas. Grandes bancos, empezando por los bancos mayormente delincuentes de España, Santander y Bilbao, estafadores al máximo, del principio al final. Ahora, hace escasos meses, falleció un personaje que todos conocéis, Emilio Botín. Todos los periódicos le dedicaban amplias páginas en su memoria, empezando por este periódico llamado El País, que le dedicaba 10 páginas, más que a un jefe de Estado, con lo cual tenía razón, porque gobernaba más que un jefe de Estado. ¿Y por qué le dedicaban tantas páginas? Porque le debían mucho dinero. Muy bien. En las 10 páginas que le dedicaban al señor Botín, ni una sola vez apareció, algo que era cierto, que el señor Botín tenía 15 procedimientos judiciales criminales detrás de él por fraude fiscal. Ni una sola línea sobre este tema, que todo el mundo conoce. El Banco de Bilbao, la cúpula directiva del Banco de Bilbao, hace 3 años, desde el presidente hasta el último consejero de administración, tuvo que dimitir toda ella enterita rápidamente porque descubrió que todos los consejeros tenían dinero escondido en las Bahamas, en las Bermudas, en las Caimán, en las Seychelles y vete a saber dónde. No puede ser. Grandes bancos, grandes delincuentes. En segundo lugar, grandes empresas. No os daré la lista de las empresas estafadoras porque supongo que esperáis a ir a comer, pero de todos modos os daré alguna referencia. Hoy en día, las que más incumplen con sus obligaciones fiscales son de lejos las empresas de tecnología, informática, telefónica, etc. Vosotros lo utilizáis. Google
90% de fraude fiscal de sus ingresos. Amazon, 90% de fraude fiscal. Samsung, 90% de fraude fiscal. Y ahora ponía el periódico el otro día que acabamos de batir el récord. La empresa que cumple con el 100% de fraude fiscal. La conocéis todos y se llama Apple. Apple. Y vamos rápidamente detrás del iPod, del iPad, del iPut, del cuando. No puede ser. Vosotros os quejaréis cada año, cuando os matriculáis en septiembre o octubre, que las matrículas son caras. Y es verdad, las matrículas son carísimas. ¿Pero por qué son caras? Porque el gobierno dice no tener dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque los que han de pagar no pagan. Y resulta que nosotros no podemos, por un lado, ir con una pancarta que diga que no queremos matrículas caras, ir por otro lado a suministrarnos del IPAT o del IPUT. No puede ser. Hemos de ser coherentes. Estas empresas nos engañan constantemente. Otra reforma económica que vale la pena que tengamos en cuenta. Y finalmente, ¿quién más engaña impuestos? Grandes fortunas, empezando por la mayor fortuna de España, que como bien sabéis está en manos de un señor llamado Amancio Ortega. Hace 2 años el señor Amancio Ortega fue elevado a los altares. No porque se muriera, la que falleció fue su primera señora, pero él no. Pero fue elevado a los altares. ¿Por qué? Porque hizo un generoso donativo de 20 millones de euros a Cáritas. Todos los periódicos dijeron, este señor es un alma de la caridad, 20 millones de euros a Cáritas, esto es inconcebible. Sí, sí. Primero, ¿qué desgravaciones fiscales debería recibir el señor Amancio Ortega por este donativo? No lo sé, pero me lo temo. En segundo lugar, justo esta revista que apareció ayer y que os mencionaba hace un rato, llamada Forbes, pone la lista de las principales fortunas del planeta. En cuarto lugar, aparece el señor Amancio Ortega, con una fortuna que, pobrecito, le ha disminuido algo, que el año pasado era de 60.000 millones y que este año solo es de 56.000 millones de euros. Pero y hacer un donativo de 20 millones de euros por parte de un señor que tiene una fortuna de 56.000 millones es prácticamente darle a Cáritas una 3.000ª parte de su capital, lo cual es generoso, pero menos. Y finalmente, ¿qué sucede? Bueno, que en el mes de agosto la gente lee poco el periódico, pero mira por dónde el periódico sale. Claro que sale el periódico. Y en el mes de agosto del año 2013 salía un artículo bien interesante en el que hablaba de que el señor Amancio Ortega había sido sancionado por fraude fiscal con una multa de 30 millones de euros. Mientras queda bien delante de la opinión pública y nos da Cáritas 20 millones de euros, nos quita al erario público español 30 millones de euros. Consecuencia, no pongamos jamás los pies en Zara, jamás los pies en Massimo Dutti, jamás los pies en Inditex, jamás los pies en ningún. Esto es economía alternativa. Por ahí debemos andar, buscando otras cosas. Esta sería para mí una de las grandes reformas que deberíamos hacer. Sé que me he extendido mucho, yo no veo ni el reloj, pero quizás sería el momento de pasar a 2 o 3 cuestiones ya casi finales, porque después de 1 hora la atención del público lógicamente disminuye. Permitidme que haga ya casi para terminar 2 propuestas. Una de ellas, esta economía también debe ser modificada desde el punto de vista laboral. No podemos admitir una sociedad en que la gente no tenga trabajo. ¿Cómo puede tener trabajo la gente? De 3 o 4 formas distintas. Primero, mediante inversión por parte de las empresas. Empresas hay de 2 tipos, medianas y pequeñas y grandes. Evidentemente, las grandes no invierten, en absoluto, no invierten. Tienen enormes beneficios, pero no invierten. Y las pequeñas solo pueden invertir si reciben crédito. Mira por dónde los bancos, pese a las enormes ayudas que han recibido, esto quizá lo debería haber tratado en el capítulo anterior, aquel que se llama el rescate bancario, cuánto dinero han recibido, pese a todo, este dinero lo han destinado a indemnizaciones soberbias de sus directivos, pero nada a facilitar crédito a la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, no hay inversión de la gran empresa, no hay inversión de la pequeña y mediana, inversión pública, inversión del Estado, tampoco la hay. Por lo menos desconozco el caso de Euskadi. Lo de Cataluña es una vergüenza. El único intento de inversión pública que han hecho ha sido con la creación de una imbecilidad llamada Eurovegas, traer los casinos de Las Vegas a Barcelona. ¡Qué estupidez, qué nivel de imbecilidad pueden tener nuestros gobernantes para tomar estas decisiones! Que en lo que nos van a traer es el fraude fiscal, nos van a traer la explotación laboral, nos van a traer la droga, No podemos hacerlo. Por tanto, inversión pública, difícil. Inversión privada en gran empresa no la hace, la pequeña empresa no la puede hacer.
Hay posibilidad, por tanto, de dar trabajo a los que lo tienen. Yo soy partidario de una idea que pongo en vuestra consideración y que siempre me ha atraído y que se llama reparto entre todos del trabajo existente. Esto se ha hecho y en más de una ocasión. Concretamente, hace 10 años, en Francia había un primer ministro. Se llamaba Lionel Jospin. Por cierto, este tal Lionel Jospin, que entonces tenía un joven secretario llamado Manuel Valls, que con el tiempo ha ascendido a primer ministro. Mejor el maestro que el discípulo. ¿Y este Lionel Jospin qué hizo? Bueno, pues una reforma laboral. Rebajó la jornada de 8 a 7 horas diarias, lo cual suponía que la jornada semanal de 40 pasaba a 35. Cada uno de los trabajadores liberaba 5 horas. Muy bien. 5 horas liberadas por ti, 5 por ti, 5 por ti, 5 por ti, un puesto de trabajo, 5, 5, otro puesto, y así sucesivamente. Si miramos las estadísticas en Francia, veremos cómo en aquel tiempo el paro disminuyó soberanamente. Y me diréis, claro, pero el salario en proporción. En parte sí y en parte no. Aparentemente ha disminuido el salario, pero no siempre sucede así, porque a lo largo de la historia se produce algo muy importante, que se llama aumento de la productividad. Démonos cuenta de algo. En tiempos de la revolución industrial, la gente trabajaba hasta 16 horas diarias y cobraba menos que lo que ahora hacen trabajando 8 horas, porque esta productividad ha aumentado. Y la lucha sindical a lo largo del siglo XIX y del siglo XX consiguió que estas mejoras de productividad se otorgaran a mejor de salario de los trabajadores. Ahora las mejoras de productividad se otorgan a mayor beneficio de la empresa y no se hace. Hay que repartir el trabajo. Mirad, en 1983, ahora sí que las cosas han ido mal, pero permitidme que os lo explique. En 1983, un compañero mío y yo, que estábamos precisamente trabajando en la Facultad de Empresariales, decidimos que nuestros alumnos merecían una pequeña visita. Y la pequeña visita desde Barcelona fue a Mondragón. Fuimos a visitar las cooperativas de Mondragón. Allí nos explicaron que estaban en crisis, no ahora, ya estaban entonces, que estábamos en la crisis aquella famosa del petróleo de los años 80 y que tenían una plantilla que entonces era de 35.000 trabajadores que pretendían disminuirla hasta 30.000. Los cálculos de la empresa era que para 35.000 tenían trabajo, pero para 30.000 no tenían. Propusieron a la Asamblea de Trabajadores el despido de 5.000 trabajadores. Dijeron, si os vais 5.000 de vosotros a la calle, la cosa se arreglará. Los trabajadores contestaron, no, esto no es una empresa cualquiera, esto es una cooperativa. En una cooperativa, el patrono y el trabajador es la misma persona. No nos vamos a despedir a nosotros mismos, nos quedamos todos. La directiva de la empresa dijo, de acuerdo, si os quedáis todos, bien, tenéis derecho a decidirlo, pero dentro de un año aquí no se queda nadie, porque esto no hay que lo aguante. Los trabajadores hicieron otra propuesta y dijeron, mirad, vosotros queréis disminuir de 40 a 35.000 trabajadores. ¿Qué significa esto? Que os sobra el 15% de los salarios mensuales de la masa salarial que estáis pagando. Por favor, disminuidnos a todos un 15% del salario semanal, acabaréis ahorrando la misma cantidad y nadie irá a la calle. ¿Se apretaron el cinturón? Sí, se lo apretaron. ¿Cobraron un 15% menos? Sí, pero siempre es mejor que unos se queden con un 15% menos que otros se queden con nada de trabajo. Se apretaron el cinturón, estuvieron una cierta temporada pues cobrando menos, después los tiempos se giraron mejores, pudieron en sus tiempos también recuperar el trabajo perdido y cuidado, de aquella plantilla inicial que querían pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, hasta hace 4 o 5 años, cuando les llegó la crisis, habían pasado una plantilla de 87.000 trabajadores y se había convertido en la cooperativa mayor de Europa. Bien es cierto que habrán hecho inversiones descabelladas y que seguramente no les ha ido tan bien como les tenía que ir. Pero hasta aquel momento la cosa era un buen ejemplo. Hay que repartir entre todos el trabajo existente. ¿Y qué más hay que hacer? Algo que creo que en Euskadi quizá lo habéis empezado a hacer mejor que en otros sitios, pero en muchos sitios falla. Se llama ley de dependencia. Mirad, muchísima gente, especialmente mujeres, dedican una parte importantísima de su jornada diaria al cuidado de abuelitos, al cuidado de niños, al cuidado de enfermos, al cuidado de discapacitados, al cuidado de todo. ¿Qué reciben a cambio? Todo el amor del mundo. Besos y abrazos, tantos como queráis. Pero dinero, ni 5. Si tú en Suecia cuidas a un abuelo, aunque sea el abuelo de tu propia casa, tú cobras cada mes. Faltaría más.
A esto se llama ley de dependencia. Aquí, en tiempos de Zapatero, se intentó tímidamente tirar adelante, no es que tampoco él tuviera muchas ganas, y además enseguida llegó la crisis, el fraude fiscal, y la cosa se terminó. Pero si queremos resolver este problema, hay que tirar adelante con una ley de dependencia. Por tanto, primera reforma, global, financiera. Segunda reforma, laboral. Y veamos la tercera, para no entretenerme más, después si salen más cosas, con gusto las diré, pero una que entiendo que entra de lleno en la reivindicación de estas jornadas que se está haciendo ahora. Hay que reivindicar el derecho de los inmigrantes a recorrer el mundo cuando quieran, como quieran, sin fronteras y sin papeles. Faltaría más. Esto es una reforma. Cualquier ser humano ha de poder circular por el planeta con toda libertad, y cualquier prohibición que le hagamos mediante una ley de extranjería es, evidentemente, una injusticia, una insensatez. Pero para que la gente entienda esto que estoy diciendo, hay que hacer lo que estáis haciendo desde Gora Gasteiz, mucha pedagogía. Hay que hacerle entender a la gente todo lo de bueno que tienen las migraciones, que es por descontado muchísimo más que todas las pequeñas desgracias que se puedan originar. Para entender las migraciones yo creo que hay que hacer 4 cosas. Primera, aprender historia. Porque la historia de la humanidad nos muestra exactamente que el mundo siempre ha sido lleno de migraciones. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, siempre hemos ido por esos mundos de Dios mirando dónde podríamos vivir mejor. Siempre, siempre. Nos dicen los antropólogos que el Homo sapiens apareció en Etiopía, ¿de acuerdo? Pero de Homo sapiens hay en todo el sitio. Por ejemplo, para ir un poco lejos, en el Cabo de Hornos, al final de Argentina y de Chile. ¿Y qué ha tenido que hacer el Homo sapiens para ir desde Etiopía hacia Chile? Oye, pues la Cora. Ha tenido que atravesar el Egipto, el Mediterráneo, pasar todas las Rusias, aparecer arriba en el estrecho de Bering, esperar que fuera invierno para que estuviera helado y patinar hasta Alaska, y de Alaska empezar a bajar hasta el final de todo. Miles y miles de kilómetros, sí, recorridos en miles y miles de años también. Pero no hace falta ir a la prehistoria. Migraciones las hemos tenido nosotros en América hace 500 años, pero un país que hoy damos por rico, que se llama Irlanda, vio cómo en el siglo XIX el 90% de la población se marchaba, casi todos a Massachusetts. 90% de la población salió de Irlanda. Tan vacía quedó Irlanda que tuvieron que coger al patrono de Irlanda, San Patricio, y lo colocaron como patrono de Nueva York porque el hombre no tenía clientela en Irlanda. Pues nada. En Italia, en el siglo XIX, el 50% de la población se marchó. El 50%. ¿Dónde fueron los italianos? Eso lo sabe todo el mundo. Fueron a Nueva York y a Buenos Aires. Cosa que los argentinos, que todos tienen apellidos italianos, como sabéis, explican con claridad y con una cierta gracia en un pequeñísimo poema que os voy a recitar. ¿Qué dice este poema? Los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, que es así como llegan ahí en aquel momento. Hace un par de años estaba de visita en una isla, algunos de vosotros la debéis conocer, pequeñita pero preciosa, llamada Menorca. Menorca es una isla muy llanita, tiene un pequeño otero en el cual existe el santuario de la Virgen del Toro, que es la patrona de la isla. Paseándome por allí, vi una placa en la pared, casi por casualidad me la leí, y lo que decía la placa era bien interesante. ¿Qué decía la placa? Esta placa la hemos colocado aquí. Aquí significaba, en este lugar espiritual de la isla, los menorquines, en agradecimiento al pueblo de Argelia, porque cuando en el siglo XIX teníamos en Menorca malas cosechas de trigo, y nos moríamos de hambre, íbamos a Argelia y nos daban de comer. Exactamente lo inverso de lo que sucede ahora. Aprendamos un poco de historia, por favor. ¿Qué más hemos de aprender para las migraciones? Bueno, pues demografía. La demografía nos habla, como bien sabéis, de la edad de la población. ¿Cómo vemos las imágenes demográficas por lo general? Casi siempre nos han enseñado con un triángulo.
la llamada pirámide de población. En la fase de abajo están los recién nacidos, a los 10 años falta alguno, a los 20 falta otro, de 30 a 40, a los 100 prácticamente no queda nadie, excepto un buen señor, precisamente de Menorca, que vivió hasta los 114 y vivía aislado en la punta de la pirámide. Bien, ¿qué pasa? Pues que nuestra pirámide de edad no es exactamente esta. Si habéis mirado nunca la pirámide de edad del Estado español, veréis que tiene una posición completamente deforme. Una cabeza gorda, porque resulta que España, Francia, Portugal e Italia son los 4 países del mundo con la población más envejecida. ¿Qué viene después? La parte de en medio, que mira por dónde es estrechita. ¿Por qué? Porque hace 40 o 50 años terminó el llamado boom de la natalidad. Las familias pasaron de tener 6, 7 hijos a tener 1, 2 y se terminó. Claro, estos no nacieron. Y como que no nacieron, mira por dónde, ahora no están. De manera que la parte intermedia de la población es estrechita. Y finalmente la base de la población, gracias a la inmigración, se ha vuelto a ampliar. De verdad que en lugar de tener el triángulo tenemos un cuerpo extraño. ¿Y qué sucede con este cuerpo extraño? Que tiene la base muy grande, la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño. Pero atención, desde el punto de vista económico, lo que más marca es la segunda edad. La primera edad es la que cobra estudios, la tercera edad es la que cobra pensiones, la segunda edad es la que trabaja. Y allí donde deberíamos tener a aquellos, no están. ¿Deberíamos tenerlos? Sí. ¿Con más nacimientos? Difícil, porque los niños suelen nacer con 0 años, no con 30 años, de manera que esto es difícil que lo arreglemos de golpe. ¿Cuál es entonces la única solución? Lógicamente, la inmigración. Una institución que ya os he dicho antes que no es nada santo de mi devoción y que se llama La Caixa, acaba de publicar un estudio diciendo que el día que salgamos de la crisis, en La Caixa todavía piensan que saldremos de la crisis, pues que el día que salgamos de la crisis, España va a necesitar, atención a lo que dice La Caixa, un flujo migratorio anual de entre 150 y 200.000 inmigrantes nuevos para mantener nuestra pirámide de población. De manera que, razón, primero, histórica. Razón, segundo, demográfica. Razón, tercero, es triste y egoísta, y casi me sabe mal decirlo, pero hay que decirlo, económica. Para que lo sepáis, porque pienso que en Gora Gasteiz el discurso puede servir. Presidencia del Gobierno, cada año, publica los saldos de los flujos económicos migratorios. ¿Qué aportan los inmigrantes a las arcas públicas? ¿Qué detraen los inmigrantes de las arcas públicas? Aportan, si tienen papeles, cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF que se les descuenta de la nómina. Y aunque no tengan papeles, aportan impuestos indirectos en el tabaco, en la gasolina, en el IVA, en lo que queráis vosotros. Muy bien. ¿Qué reciben a cambio? Sistemas educativos, sistemas sanitarios, ayudas sociales, becas comedor, bolsas de libros, lo que queráis. ¿Sabéis cuál es el último resultado que he visto publicado en Madrid sobre esto? 6.000 millones a nuestro favor. La inmigración, incluida la que no tiene papeles, aporta 6.000 millones al año más que lo que nosotros les damos a ellos en forma de ayudas. Dividámoslo por los 40 y pico millones de habitantes que hay en España, cada uno de nosotros recibimos cada año de la inmigración 150 euros de dinero público. Sepámoslo y digámoslo, por favor, para deshacer malentendidos. Y última cosa, y ya termino. ¿Qué más sucede? Que sería muy absurdo considerar solamente la inmigración desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista demográfico y, peor todavía, desde el punto de vista económico. Yo creo que lo que hay que mirar en las migraciones es algo básico, que se llama la cultura. Porque mira por dónde todas las culturas, todas, no son ni más ni menos que el fruto de todas las migraciones que han visitado un territorio. Yo estoy contento de ser catalán, no lo negaré, últimamente casi que estamos entusiasmados, pero de todos modos os diré que está bien ser catalán, no lo voy a negar, pero es evidente que ser catalán no es nada del otro jueves. Ser catalán, y me siento catalán, pero ser catalán es ser un poco fenicio, un poco cartaginés, un poco griego, un poco romano, un poco judío, un poco del Islam, un poco andaluz, un poco gallego, un poco menos vasco, un poco ecuatoriano, un poco fruto de todos aquellos que nos han visitado. Si tenéis ocasión en algún día de daros una vueltecita por Cataluña, os propongo una pequeña ruta. La podéis empezar en una ciudad preciosa que se llama Girona. Os presentáis en la oficina de turismo, preguntáis en Girona qué es lo que hay que visitar y os contestan, hombre, pues la judería y los baños árabes, o sea, la judería y los baños árabes.
Muy bien, salís de Girona y no muy lejos de Girona os vais a otra población que se conoce como la capital de la sardana, que se llama la Bisbal, porque allá hay una copla que os tocará una sardana. Y cuando os preguntéis qué es eso de la sardana, veréis que es una danza de origen bizantino, de allí de Constantinopla, que ha ido veniendo hasta que se paró una temporada en Grecia, en donde se convirtió en el sirtaki que bailaba Anthony Quinn en el sol el griego, y después ha ido continuando hasta llegar a nuestras estimadas tierras. Muy bien, ¿qué habréis hecho? Pues mira, judería, baños árabes, danza bizantina. Con todo este revuelo se habrá hecho a la hora de comer. Ahora no es la época más interesante, pero si hubierais ido a comer hace 3 meses, ¿qué os hubieran dado? Pues hombre, turrones y huesos de santo. ¿Y qué son turrones y huesos de santo? Sino los postres árabes de toda la vida. No os penséis que el turrón viene de Shishona, ¿no? Allí lo llevaron los árabes cuando en su día acudieron hacia allí. Y los huesos de santo, y de cualquier restaurante marroquí, es lo primero que os traen de postre. Muy bien. ¿Qué habréis hecho? Pues mira, habréis hecho judería, baños árabes, danza bizantina, postre magrebí, habréis comido y, lógicamente, habréis bebido. Y como habréis bebido, vuestra euforia catalana subirá de nivel y entonces entenderéis que es el momento de colocaros aquella gorra con una borla roja que se llama la barretina, no sé si alguno de vosotros la ha visto por casualidad, y que es de los catalanes auténticos aquello que se pone. Muy bien, y cuando os preguntéis qué es eso de la barretina, veréis que es un gorro típico de Anatolia, que si yo no estoy equivocado es la parte asiática de Turquía. Y contentos vosotros con vuestra gorra catalana, que mira por dónde resulta que es turca, seguiréis avanzando por vuestra Cataluña hasta llegar al pueblo de reminiscencias catalanas máximas, como es el monasterio de Montserrat, en donde constataréis que la Virgen es negra. Y finalmente terminaréis vuestra jornada de catalanidad absoluta en el lugar sin duda más estimado por el 80% de los catalanes, que no es otro que el Camp Nou. ¿Y qué es el Camp Nou? Sino el estadio de un equipo que fundó un suizo que se llamaba Joan Gamper y en el cual los jugadores, y hasta hace un cierto tiempo el entrenador, son argentinos, brasileños, holandeses, cameruneses. Esto es Cataluña y esto es lo que os quería decir esta mañana. Gracias. Y espero que el euro desaparezca pronto. Entonces creo que en una escuela como esta merece alguna explicación, es sugerente. Mira, con mucho gusto. Puedo acreditar en mi favor que no pienso que desaparezca pronto. He pensado siempre que nunca debería haber nacido. Y tengo artículos que lo explicitan en el año 2000 o 2001. ¿Por qué? Yo diría que por varias razones. Primera, porque en el momento en que tú consolidas tu moneda con otras, pierdes aquello que se estudia en las escuelas empresariales y que se llama la capacidad de política monetaria. Ya no puedes tener política monetaria propia. Yo tenía un profesor de economía, de política económica precisamente, falleció hace un par de años, no mucho, era Fabián Estapé, quizá lo habéis leído, cartas y escritos, era un profesor de política económica muy sólido, que decía que la mejor política que tenía en sus manos cualquier gobierno era la política monetaria, porque era un instrumento de aplicación inmediata. Tú puedes tener política fiscal, claro que la puedes tener, pero hasta que al cabo de un año no entra en vigor la nueva ley fiscal, no tienes. Tú puedes tener política industrial, esta puede tardarte 4 o 5 años. Tú puedes tener política de infraestructuras, tú puedes tener política energética. Pero la política monetaria es aquella que el Consejo de Ministros decide esta tarde devaluar la moneda y a las 8 de la noche esto está en vigor. Por tanto, es una política útil. ¿Qué pasa? Que desde que hemos entrado en el euro, estas posibilidades de devaluación no han existido. Con lo cual, aquellas ganancias de competitividad que antes se obtenían mediante la devaluación monetaria han dejado de existir. No podemos ser competitivos, como lo éramos en mi juventud, en que el gobierno español devaluaba la peseta, al día siguiente las exportaciones hacia Alemania subían y los turistas alemanes aumentaban. Alguien dirá, bueno, pero esto no es un problema, Alemania es muy competitiva y tampoco devalúa. Claro, pero Alemania tiene una competitividad que deriva de su posición tecnológica. Ya sabemos que en posición tecnológica España, Portugal, Chipre, Malta, Grecia estamos en cabeza. De manera que mientras consideren la investigación científica como una vergüenza, que es lo que considera la administración actual y la anterior, entonces difícilmente haremos nada. ¿Hay una tercera posibilidad de ser competitivos? Claro está. Si no podemos ser competitivos por devaluación y no podemos ser competitivos por tecnología, podemos ser competitivos a la China. ¿Y cómo son competitivos en China? A base de devaluaciones salariales. Desde que hemos entrado en el euro hasta ahora,
la capacidad adquisitiva de los salarios ha disminuido en picado. En el total de las rentas españolas, al entrar en el euro, estamos, si miramos la distribución de la renta, aproximadamente 50% renta de capitales, 50% renta del trabajo. Ahora ya estamos rozando el 75% renta del capital, 25% renta del trabajo. Se ha perdido enormemente en esta capacidad. ¿Qué más ha pasado? Otro elemento que también cuesta mucho dinero en nuestros bolsillos. Se ha pasado del Banco de España al Banco Central Europeo. Pero el Banco Central Europeo no puede dar dinero a los gobiernos. Antes, cuando tú tenías como administración española o portuguesa unas dificultades para llegar a fin de mes, o en este caso para llegar a fin de año, le pedías al Banco de España que te adelantara dinero y te daban un avance. Ahora no, pero es que el Banco Central Europeo tampoco te lo da. ¿Quién te da este avance? La banca privada, que recibe dinero del Banco Central Europeo. Hay alrededor de 540 o 550 bancos en Europa que pueden recibir crédito del Banco Central Europeo, que hasta el año pasado lo recibían al 1%, ahora lo están recibiendo al 0,25% anual y lo prestan a los gobiernos al 6 o al 7%. A esto se llama robo a mano armada. Digámoslo con las palabras, se llama robo a mano armada. Esto es una consecuencia que sufrimos en relación al euro. Y además aquí hay que añadir un tercer elemento, y ya me callo. Resulta que cuando tú pides dinero has de pagar un tipo de interés, y ese tipo de interés no es el mismo que el que paga España, que el que paga Alemania, por decirlo así, porque entre el interés que paga España y el que paga Alemania figura aquello que se llama la prima de riesgo. ¿Y quién determina la prima de riesgo? Las empresas que lo determinan, que en ese momento son tres: Fitch, Standard & Poor's y la tercera me acuerdo cómo se llaman. Estas, Moody's, exacto, y Moody's. Bueno, estas tres empresas resulta que son impresentables, no son privadas, no son ni tan solo públicas. El dueño de dos de ellas es un señor que se llama Warren Buffett, que es la segunda fortuna del mundo. A este señor Warren Buffett, hace un tiempo le preguntaron: señor Buffett, ¿usted cree en la lucha de clases? Y él contestó: creo, y la estamos ganando nosotros, con lo cual ya se demuestra la categoría moral del personaje. Bueno, este señor, además, se lucra con las cotizaciones que sus propias agencias de calificación están marcando. Todo esto hay que disolverlo. Yo hace un tiempo pretendía que recuperáramos las monedas originales, entre otras razones casi por una causa muy nacional. La peseta era una moneda catalana, como seguramente sabéis, sin duda, y si no lo sabéis lo diré ahora, porque cuando en el siglo XIX se tuvo que homologar todas las monedas en España para crear una moneda única, el ministro de Economía de la época era un señor catalán llamado Laureà Figuerola, y el señor Figuerola tuvo que bautizar la moneda española. Y cuando dijeron que bautice usted esto, dijo: ¿y esto cómo le vamos a llamar? Bueno, pues, ¿qué es una moneda? Es una pieza. En catalán, una pieza es una pesa, y si la pieza es pequeña, el diminutivo es peseta, y como que era una pieza pequeña, le llamó peseta, y la bautizó en catalán, porque os aseguro que de haberla bautizado en castellano, toda la vida no se hubiera llamado peseta, se hubiera llamado piececita, pero era una cosa algo distinta. La verdad que yo ya de entrada tengo una cierta simpatía por esta peseta, pero ahora ya he renunciado a que volvamos a la peseta. Ya más bien me inclino por algo, todavía esta mañana me han llamado a una radio, se lo he dicho, que es para que tengamos lo que algunos llaman moneda a doble velocidad. Ayer salió una declaración de premios Nobel diciendo esto, que hay que establecer una moneda en Europa a doble velocidad. ¿Qué significa? Pues que Alemania, que Holanda, que Austria, que Finlandia, que Bélgica, que los que siguen vayan, y después una segunda moneda, llamémoslo yo que sé, eurito, en la que podríamos estar pues los amigos de siempre, con Portugal, con Grecia. Esto sería un poco mi argumento. Es decir, ¿por qué un señor que se llama Rodrigo Rato ha sido capaz de presidir Bankia, ha sido capaz de ser el director del Fondo Monetario Internacional, ha sido capaz de presidir Caja Madrid? Esto es imposible. Démonos cuenta, pero cuidado, ese señor ha sido ministro de un partido que hoy por hoy, nos guste o no nos guste, la mayoría de los ciudadanos han dado el primer lugar en cuanto a votos. ¿Que es una desgracia que el Partido Popular gobierne? Claro que lo es, pero es una desgracia que la gente le vote, con lo cual hemos de intentar ver las cosas como van, y por tanto aquí yo creo que pedagogía, que la gente se entere un poco de lo que se debe y después reaccione debidamente, porque si no nos enteramos, claro que los medios procuran pues engañarnos y procuran hacernos cosas, pero hemos de intentar, como he dicho hace un rato, dejar la televisión, entrar en páginas web, buscar informaciones de confianza, y si no lo hacemos, porque aquí en esta aula lo podemos hacer todos,
pero en un asilo de ancianos con un señor en que le ponen Telecinco todo el día, ya me dirás cómo hay que cambiarlo. Bueno, pues mira, ir al abuelito y explicárselo, que la cosa puede ser distinta. Yo creo que aquí, y especialmente me gusta decirlo en una aula universitaria, la gente joven tiene muchísima responsabilidad para ir cambiando las cosas, porque si no es con eso, no haremos nada. Ya, pero es que la gente no confía en los partidos políticos que son nuevos o que son de gente joven, o la gente no confía, entonces que tampoco... ¿Y pueden confiar en unos que nos han traído desgracia a todos? No, pero entonces no sabes qué hacer. Estás un poco... Pues mira, crear otros de nuevos o hacer... Pero es que al final siempre estamos en la misma rueda, ¿no? Hay solución, ¿eh? Y la gente joven estáis obligados a pensar que hay solución. Soluciones las habrá. Y a ver, cuidado, una otra cosa. No todos los partidos que hemos tenido en el abanico electoral son todos iguales, ¿eh? No. Hay algunos más desastre que otros, hay gran distancia. ¿Y podrías enumerar algún partido político que tú crees... que crees que ha hecho cosas que están bien? Porque yo, por ejemplo, no tengo mucha idea. Mira, yo no conozco el panorama político vasco, pero no es ningún secreto, porque soy persona más o menos conocida en Cataluña, que pido que la gente vote a dos partidos. Uno muy antiguo, que se llama Iniciativa per Catalunya, que era Izquierda Unida, y otro que vote a uno de nuevo que se llama las CUP, que son las candidaturas de Unidad Popular, que sería lo que vosotros aquí llamáis un partido aversale, por decirlo de alguna manera. Para mí estos son los dos más presentables. Vale, muchas gracias. Hace 24 años que me negué a dar clases en la Facultad de Económicas. Yo, por suerte, tengo un sueldo mensual que me paga la universidad, pero llegó un momento en que dije, me niego a dar clases en la Facultad de Económicas. ¿Por qué? Porque solo hay dos objetivos, estúpidos ambos. En la economía de la empresa, el lucro y el beneficio. En la macroeconomía, el crecimiento. Son dos, con perdón, idioteces. Ni la empresa de buscar el lucro, ni el Estado de buscar el crecimiento. La empresa ha de buscar dar trabajo a la gente, ha de intentar producir, ha de intentar cubrir necesidades. Si además saca un beneficio, bienvenido sea. Que no lo saca, mientras cumpla con su obligación de dar trabajo y de producir, ya ha hecho lo suficiente. Y en cuanto al crecimiento, este es un tema en el que no he entrado, podría haber entrado. No podemos pretender el crecimiento cuando estamos en un terreno como es el del planeta Tierra, que está ya en sus últimas palabras. ¿Qué hacemos? Pues mira, resulta que queremos producir más coches, sin tener en cuenta que tenemos petróleo para 30 o 40 años. ¿Se habrá terminado en 40 años? Sí. A mí os aseguro que particularmente no me importa mucho, porque ya podéis suponer que en 40 años la cosa la tendré complicada. Pero a vosotros sí que os debe preocupar. No tendréis petróleo en 40 años. Muy bien. ¿Podréis ir en coche? Claro que podéis ir en coche, porque mira, algunos ya te ponen biodiesel o biocombustible o bio no sé qué. ¿Y dónde sale esto? Me han dicho que el día de mañana obtendremos biocombustible de las algas marinas. Bienvenido sea. Pero hoy por hoy lo obtenemos del maíz. ¿Y qué hacemos? Sacamos maíz de la alimentación humana para alimentar al automóvil. Llegamos a ser tan estúpidos, repito, tan estúpidos, que pretendemos alimentar al coche antes que alimentar a las personas. No puede ser. Yo estoy avergonzado de estos salones del automóvil y de la vergüenza que en mi ciudad están haciendo estos días, que es el Mobile Congress, para gastar coltán, con lo cual matar a todos los congoleños y poder tener el coltán. Pero ¿qué niveles de imbecilidad ha llegado? Esto no puede ser de ninguna manera. El crecimiento no puede funcionar así. De ninguna manera el crecimiento puede funcionar así. ¿Y qué te enseña en microeconomía? Crecimiento como objetivo. En macroeconomía. ¿Qué te enseña en microeconomía? Lucro empresarial. No, hay que cambiar completamente los estudios. Y yo hice una solución que algunos me han criticado y creo que era criticable. Me han dicho, mira, tú te has ido, he estado dando clases en políticas, en periodismo, en derecho, en medio ambiente, incluso en veterinaria he dado clase. Pero me he alejado de la Facultad de Económicas porque me parece que es un desastre y como que la universidad es generosa y te deja estar, pues te mando aquí, te mando allí y ya está. Pero yo procuro evitar las enseñanzas en económicas. Lo digo con todo respeto, y se lo decía antes a Juanca, que yo he estado los 10 primeros años de mi vida dando clases en empresariales, por tanto, parte de culpa tengo. Pero, de todos modos, hoy en día lo que se enseña no me gusta nada. Bien, pues nada, no, gracias. Me interesa mucho que podamos terminar con estas responsabilidades personales. Sí que es verdad que el gobierno invierte supongo para cobrar comisiones, los directores generales, los ministros, los directores de la obra y todo el mundo que interviene en aquello. Tú has mencionado las infraestructuras, es terrible. 5 pasajeros en Cuenca para cada AVE, lo cual, aeropuerto Ciudad Real por estrenar, aeropuerto
¿cómo se llama?, de Castellón por estrenar. Por cierto, pero sepamos las cosas. ¿Quién ha hecho construir el aeropuerto de Ciudad Real? Una gran inversión. Bueno, pues quien la financia es la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Quién era el presidente de la Caja de Castilla-La Mancha? Un señor llamado Juan Pedro Hernández Molto, senador del PSOE. ¿Quién era el vicepresidente? Un señor llamado Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal. Sepamos un poco quién está detrás de cada cosa y cuáles son sus responsabilidades. Son inversiones terribles. Unas, ya lo saben aquí, compañeros míos que están allí detrás, como Francesc, Antonio, que mi obsesión de toda la vida ha sido el gasto militar. Más absurda inversión que la inversión en armas que comete el gobierno español. Tengamos cuenta de lo que estoy diciendo. Estúpidamente, el gobierno español gasta cada día 52 millones de euros en gasto militar. Estúpidamente, para preparar guerras contra enemigos inexistentes. 52 millones de euros al día. Esto es una locura por todos los sitios. Por tanto, inversión pública la hay, pero completamente innecesaria e inútil. Segunda cosa, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya creo que entre pregunta y respuesta ha ido saliendo todo. Informarnos. Evidentemente, lo que más tenemos a mano es el consumo. También tenemos algo importante, lo habéis apuntado vosotras mismas, el tema bancario. Hemos de ir pensando en bancos éticos y creo que Euskadi es, hoy por hoy, en todo el Estado español, el sitio pionero en cuestiones de banca ética. La aparición de FIARE creo que es algo que ha servido bastante y, bueno, hay que seguir hablando de ello. No digo que sea 100% ético, pero la Caja Laboral Popular tiene unos parámetros de comportamiento distintos a los otros, por tanto, dices que no, bueno, pues que no, cosas algo distintas. En cuanto a banca. En cuanto a consumo, sí, pero es que nuestro consumo de día a día, en base a la lectura de opciones, esta revista y otros por el estilo, debería estar marcado. A ver si... Antes lo he dicho muy de pasada, no pongamos nunca los pies en Zara, no pongamos nunca los pies en Inditex, no pongamos los pies en Massimo Dutti, pero por favor, no pongamos jamás los pies en IKEA, jamás los pies en IKEA, jamás. ¿Qué pasa en IKEA? Primero, he leído un reportaje, todos los trabajadores están filmados las 8 horas de trabajo diarias para ver si rinden o no rinden. Alguien preguntará, ¿qué es IKEA? Alguien contestará, una empresa sueca. Sí, por su fundación, el señor Igmar no sé qué es la I de IKEA. ¿Qué domicilio social tiene IKEA? Liechtenstein. No paga ni 5 de impuestos a nadie. No vayáis a IKEA y nos quejéis después de las matrículas, que son cosas coherentes. Tenemos que intentar saber qué es lo que hacemos en nuestro consumo diario. Cosas por el estilo hay que verlas siempre y esta revista Opciones nos facilita mucho las cosas. No es lo mismo. Hacer una cosa tan sencilla, imaginaros que ahora al regresar a casa tenéis que comprar una botella de leche porque se ha terminado. ¿Sí? No conozco las marcas aquí. Pero si te vas en Cataluña a un supermercado, tienes una opción, una leche que se llama leche nuestra, que son unos cuantos campesinos del Pirineo que han creado una cooperativa, creo que son 27 o 28 socios, hacen la leche que pueden, como beben. Y si en lugar de coger tú la leche, esta nuestra de la estantería, coges la leche que está justo al lado, bien conocida, que se llama leche Pascual, es un desastre, porque esta explota a sus trabajadores, se pelea con los sindicatos, paga salarios de miseria, no paga. Entonces, un acto tan neutral como comprar una botella de leche, tiene un significado social enorme. No es lo mismo comprar la leche nuestra, no sé cuál será en Euskadi, o comprar la leche Pascual. Esto leéis esta revista Opciones y os lo da. Os da maneras de ser. En muchas cosas. Y en el consumo es donde más instrumentos tenemos. El día de mañana, como que estáis en empresariales, seréis directivos de bancos, directivos de multinacionales, directivos, por desgracia, de no sé cuántas cosas más, y podréis hacer otras cosas. Pero hoy por hoy es así. Una última cosa. Llevo 30 años, me he colocado en la cabeza un boicot, en el que intento ser muy fiel. Se llama el boicot a Nestlé, de lo peor que hay. Nestlé, de las peores empresas que hay. Nestlé tiene un larguísimo historial de muertes en África por su leche en polvo. Nestlé tiene un historial de precios de miseria
a los cafés y a los chocolates de Colombia y de Costa de Marfil, y ahora, para terminar, acaba de implantarnos a nosotros, y hemos caído de 4 patas a esta inmensa estupidez de cuando haces un café has de utilizar el Nespresso, que es aquella especie de plastiquito al final, cuando el café se ha de tomar con cafeteras de litro, y se terminó. Lo otro es imbecilidad pura. Bien, ¿qué pasa? Que nos ha conseguido destrozar de todo. Y por tanto yo me propuse hace 30 años el boicot personal a Nestlé, y procuro evitarlo. Pero también os decir una cosa, aunque intento ser coherente con el boicot a Nestlé y a IKEA y estas cosas, a veces resbalo. Y cuando nadie se da cuenta, me compro una caja roja de bombones. Porque es verdad que en el mundo hay que ser coherente. Pero fundamentalmente me gustaría que os quedara este mensaje, además de ser coherente, hay que ser felices. Y por tanto, seamos felices. Esto sería la idea.